Bueno, mi nombre es César Ulises Bernal Díaz, soy artista plástico, actualmente director del Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Gursa. Me he desempeñado a lo largo de mi carrera en múltiples áreas, generalmente inclinadas a las artes plásticas, a las artes visuales. Tengo experiencia como pintor, como escultor, también como actor y sobre todo me he preocupado mucho por esta área de la crítica de arte, por generar una escritura encaminada mucho a una manera en la cual se puede entender el arte a partir de otras disciplinas que lo vuelven como complementario. Estoy hablando de las áreas de la filosofía, de la psicología y de algunas otras disciplinas que son muy afines como las humanidades. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Pues el arte no hay una definición concisa de qué sea el arte, pero sí forma parte de la esencia del ser humano. El arte podríamos entenderlo como un ejercicio de contemplación estética. El arte es aquello que trasciende las barreras del carácter utilitario y que tiene otros fines no serviles a una función, sino estos fines son encaminados a ser parte de lo que configura al ser humano. El arte, por decirlo así, no tiene utilidad práctica, pero sí tiene una utilidad ontológica, tiene una utilidad que va a trascender el ejercicio de la sociedad. El arte, podríamos decir, es aquello que unifica todas estas otras grandes supraestructuras que sostienen a la humanidad: economía, educación, religión. El arte es aquello que lo amalgama, es como el pegamento de todas estas supraestructuras. El arte está continuamente cambiando también de apreciación y está cambiando en cuanto al ejercicio de lo que es la humanidad, el lenguaje. El arte, podríamos decirlo, que se va enfocando en aquel espíritu de la época de cada civilización. En un primer momento el arte atendía a cuestiones religiosas, después pasa a servirle a cuestiones, bueno, perdón, en un primer momento es espiritual, después sirve a estos fines religiosos, pero el arte, digámoslo así, es la interpretación del hombre de su ser en esta existencia, de su ser en la tierra. Es aquello que le ayuda a trazar una ruta en esta negra noche de la existencia. La luz es el arte. ¿Y cómo puedo entender el arte? En el sentido de que uno viene a ver una muestra pictórica a veces y a veces la gente dice, no le entiendo, está feo, está bonito. Bueno, ¿Cómo entenderlo? si algo tiene el arte, para mí el arte con mayúsculas es que es universal. El arte no tiene uno que entenderlo, el arte tiene uno que sentirlo. Y el arte no es elitista, el arte forma parte de todas las personas. Todas las personas tenemos una organización de nuestro pensamiento en base a una función estética. Entonces la estética es la manera en cómo nosotros organizamos también nuestro pensamiento. Las palabras sí son muy importantes, pero a nivel de pensamiento son más importantes aún las imágenes. Y todo aquello que nosotros configuramos en nuestro espacio físico es esta manera de cómo vamos entendiendo la estética. Tiene que ver desde cómo organizas los muebles de tu casa, cómo eliges la ropa con la que te vas a vestir, cómo te observas al espejo y tratas de estar presentable para los otros. Es ahí donde surge este sentido de la estética. En esa misma línea de ideas, podríamos decir que todas las personas vamos generando este pensamiento estético y no hay casi nada que se le escape. Entonces el arte va a venir a representar
la especialización de este pensamiento por medio de las bellas artes, que esa clasificación de las bellas artes, de las 7 artes clásicas, arquitectura, danza, teatro, literatura, hasta llegar hasta el cine, en la actualidad ha tenido este cambio porque es necesario que el arte no corresponda a una clasificación ya dada, sino que corresponda a un nivel de pensamiento de la humanidad en turno. Entonces, por lo mismo, el arte va cambiando. En la actualidad tiene nuevas presentaciones digitales, tiene nuevas presentaciones filosóficas, ontológicas. Atiende, por ejemplo, al arte conceptual, atiende a nuevas formas de arte contemporáneo, donde el video, la instalación, el performance y otro tipo de representaciones de esto que es la esencia humana, van encontrando nuevas rutas de manifestación, de expresión, de una posible representación. Si algo es el arte, es eso, es una representación de la realidad. Hablabas de la transformación del arte por, bueno, en una cuestión general del transcurso. ¿Cómo lo has visto o cómo se ve en Durango que ha sido esa transformación a través del tiempo desde tu particular punto de vista? Pues ha venido a ser algo definitivo para nuestra ciudad, no solamente nuestra ciudad, sino siento que en todos los países, en todas las grandes ciudades ha habido una línea directa entre el desarrollo de las artes y el desarrollo de la moral, de la capacidad económica, de las formas de pensamiento políticas. Todas ellas tienen que ver directamente con el arte. Uno pensaría que el arte es aquello que sirve para la diversión, para el entretenimiento, que genera espectáculo y que está desligado de las políticas públicas, por ejemplo, pero todo lo contrario. Si se fijan, el arte permea todos estos sectores. Las políticas públicas se construyen a partir de estos procesos estéticos que están continuamente siendo bombardeados por el arte. Lo podemos ver mucho en la música, en el diseño. En la actualidad nada escapa a las necesidades del diseño. Vivimos en una cultura neoliberal, en una cultura capitalista, donde la demanda del mercado es muy importante y todo el pensamiento se configura a partir de esta demanda del mercado, obviamente atravesado por el arte. Es decir, el arte lo podemos ver como un instrumento que sirve para ir mediando y para ir generando diversos dispositivos que se emplean a nivel de lo social. Y estos dispositivos enteramente tienen que ver con cómo asimilamos el arte, que es para nosotros aquello que puede servir, que puede ser consumible en cuanto a producto de arte o en cuanto a una idea artística que es aceptada por un grupo de personas y a partir de ahí vamos configurando el escenario de nuestras políticas públicas. Entonces, bueno, yo volviendo a la pregunta que me hacías, me parece que el arte en Durango ha venido cambiando considerablemente. Obviamente tenemos que hacer mención al arte prehispánico, porque de ahí es de donde podemos encontrar un punto de partida, encontrar en aquellas civilizaciones chalchihuitas, sobre todo, que son el origen de Durango, esa imaginería pues abstracta, simbólica, y también lo que se va encaminando a lo figurativo, pero sobre todo atender a cuestiones como las vasijas, la cerámica, aquellas formas, primeras formas de manifestación estética y artística de nuestra tierra, de Durango. Eso aunado a algunas formas pictográficas prehispánicas, y que es de donde se va derivando pues todo el lenguaje posterior, ¿no? En un primer momento el lenguaje escrito es un lenguaje pictográfico, entonces a partir de ahí podemos hacer muchas incidencias, realmente hace falta mucha investigación,
porque hay muchos lugares en Durango que tienen este tipo de jeroglifos o este tipo de pintura prehispánica, pero no se ha estudiado a profundidad. Hay muchos lugares que sabemos que cuentan con estos registros, pero bien a bien no se han investigado. Hace falta ahí mucho trabajo. Tú eres psicólogo, primeramente estudiaste psicología. Sí. Y luego artes. O sea, primero, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue porque te decidiste psicología y no dijiste, ya acabé, ahora me voy a estudiar? O sea, ¿tú pensabas estudiar arte? ¿No pensabas? ¿Fue en el camino? O sea, ¿cómo te llegó esta idea de incursionar en las artes? ¿Te ha servido la parte psicológica? ¿No? O sea, platícanos algo de... Pues yo creo que estudié psicología primero porque desconocía que estaba la escuela de artes. Si lo he sabido desde un primer momento, me meto directamente hacia las artes. Pero no creo que vayan desligadas una cosa de otra. He sabido cómo complementarlas muy bien. Son al fin de cuentas dos raíces distintas de un mismo origen, de un mismo núcleo. Y me parece que todo esto va encaminado a encontrar cuál es la sustancia de lo humano, a preguntarme realmente por qué es esta vida, qué es esta forma de existencia y qué es lo que estamos haciendo aquí. Siempre me ha parecido que esa regla de naces, creces, te reproduces y mueres es muy básica. Y tampoco creo que el ser humano venga aquí a hacer dinero y propiedades y a dejar un sustento para nuestra descendencia y para trascender en lo material. Siempre me ha hecho muchas cosquillas esa pregunta de qué es la vida y a qué viene el hombre a esta experiencia vital. Y siento que a partir de ahí, de la angustia de la muerte, a partir de la angustia de la vida, de todo lo que implica el estar vivo, es que van surgiendo estas cosas en mí que en un primer momento yo pensaba que era la psicología, pero después me doy cuenta de que no es tanto la psicología, sino esta otra manifestación más amplia, más dinámica, más propositiva, más encaminada al eros que al tánatos, más desligada del síntoma y de la enfermedad y si nos vamos a lo religioso, de la culpa y del pecado y de todo esto, sino a una verdadera intención de qué es la vida, ¿no? Y siento que el artista es lo que hace. El artista está continuamente recordándole a la sociedad que la vida es para vivirse, para apreciarse, para contemplarse. El artista lo que resuelve es una cuestión contemplativa de la vida. Por eso se acerca mucho al filósofo, porque de cierta manera detiene el mundo progresista, el mundo que avanza, que va hacia el progreso, que tiene esta idea todavía muy de la revolución industrial y todo esto, y que pues yo me doy cuenta de que no es por ahí el camino. El camino tiene que ser más apegado al verdadero sentir de lo que es un ser humano. Entonces, siento que es complementario el ejercicio de la psicología, el ejercicio de las artes, de la filosofía, que ha sido muy importante para mí. Y a partir de ahí puedo resolver que si estas primeras manifestaciones del arte prehispánico no se reconocen, entonces difícilmente podemos hablar de qué evolución ha tenido el arte en Durango. Tenemos que voltear hacia ese primer momento y luego después ir denotando pues todos los acontecimientos históricos que han surgido en nuestro estado y que a partir de esos acontecimientos, desde la fundación de Durango, con Francisco de Ibarra, apenas a los 16 años de edad tenía Francisco de Ibarra cuando funda esta ciudad, y entender que son un pueblo digamos no completamente español, sino que estos fundadores tienen mucho de este País Vasco, y que esta sangre tan fuerte, tan recia de ellos es la que llega a convivir aquí con los indígenas
que habitaban el llamado entonces Valle del Guadiana, que anteriormente pues no era más que una parte más de Mesoamérica, y que estaba habitado por chalchihuitas. Entonces podemos ir entendiendo este esbozo de lo que es la durangueñidad, si es que puede existir este concepto, que muchas veces se van justificando o creando historias que no sabemos bien a bien si sean ciertas o no, pero estudiando el origen de esta historia podemos irnos dando más una idea. Posteriormente con los pintores novohispanos que van llegando también, el establecimiento de las primeras líneas arquitectónicas, esos estilos que van generando también el pensamiento de una ciudad. Si uno quiere ir entendiendo cómo se configura el pensamiento de una ciudad, hay que atender a la arquitectura. La arquitectura enteramente, que es arte, que es estética, enteramente nos va dando señales muy directas de pensamiento a toda la sociedad. No es lo mismo que uno salga aquí y vea edificios de corte neoclásico, con algunos aspectos barrocos, un poco de art déco, si saliéramos y viéramos edificaciones completamente distintas. Desde ahí nuestro pensamiento va completamente configurándose de manera distinta. Entonces, todo esto aunado a los principales edificios o monumentos históricos de nuestra ciudad, estoy hablando de la catedral, que me parece que es el monumento más importante a nivel de magnitud, a nivel de carácter histórico, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí podemos ir viendo, ¿no? Si el monumento histórico más importante que tienes en tu ciudad es una catedral, de ahí puedes deducir el pensamiento, la moral, la ética de sus ciudadanos, enteramente inmersos en una cultura católica. Y desde ahí podemos ir perfilando, ¿no? Todos estos acontecimientos que en las artes van generándose. Desde ahí hasta llegar a uno de los puntos medulares, a mi parecer, que es el surgimiento de grandes artistas que hoy en día forman parte, al menos sí, del imaginario social del duranguense. Estamos hablando, por ejemplo, del pintor más importante que ha dado esta tierra, que es Ángel Zárraga, un pintor que nació aquí, pero que a muy temprana edad se trasladó a Ciudad de México y que de ahí saltó a Europa y que generó cosas muy importantes en aquel continente, sobre todo en España, en Francia. Y esos son los referentes que tenemos, ¿no? La familia Revueltas, que pues han dado mucho de qué hablar, que yo creo que ellos jamás imaginaron que hoy, en casi 2020, íbamos a estar hablando de ellos, generando festivales, etcétera, etcétera, pero que son parte de nuestra historia y que van generando los cimientos luego de las escuelas de arte en Durango, porque ya antiguamente pues nada más teníamos la escuela de pintura, escultura y artesanías de la UGED, pero en la actualidad van abriéndose ya nuevas puertas, nuevas formas de expresión. La gente está teniendo un intercambio global cada vez más incesante, más continuo. Entonces eso va generando también que haya otras líneas de comunicación. Antiguamente Durango pues estaba muy aislado, era una de las características de Durango. No había una ciudad muy cerca, la capital del país estaba muy lejana. Entonces por eso pues hasta Jaime López en su canción de Nadie va a Durango, ¿no? nos retrata muy bien en esa forma que otro gran maestro de la literatura duranguense, que es José Ángel Leiva, habla del carácter huraño de los duranguenses en ese poemario maravilloso de Duranguraños. Entonces todas estas características de nosotros como sociedad obviamente están determinadas por una cuestión geográfica, por una cuestión arquitectónica, por una cuestión de comunicaciones, y el arte está implícito en todo ello. Escuchándote se nota mucho el contraste de la misma sociedad, de los mismos artistas, y un contraste específicamente hablando en que parece muy pasivo pero con un carácter muy fuerte, y esa transformación de la que estamos hablando, que ha pasado del arte a través del tiempo, parece a veces que va muy lenta, pero cada paso que da es muy fuerte, pues es muy
también escuchándote sobre el monumento que tenemos de catedral, de esta escultura arquitectónica, se podría decir también de que sí, Durango o el duranguense o el artista duranguense es conservador, pero tendiendo a romper esta barrera de lo, de lo conservador que es, o sea, es su transformación o el proceso es violento, es fuerte, es a paso lento. ¿Cómo lo ves en ese aspecto al artista? Yo creo que el artista, no solo en Durango, sino el artista global, el artista universal es revolucionario, siempre. No hay artistas conservadores. El artista, si es artista, va a ser revolucionario toda la vida. Ya luego hay categóricos, o hay estilos, o hay cosas que se encargan sobre todo los críticos de arte de definirlo, pero el artista por sí es revolucionario. Esa es una de las características del artista, ¿no? Y desde estos artistas ya míticos que he mencionado, ellos estaban en una pugna por encontrar ciertas libertades, por encontrar nuevas formas de expresión, que uno los podría ver como muy conservadores desde distintos lentes ya de la historia del arte, pero en su momento eran revolucionarios, se atrevían a hacer cosas que no había, se atrevían a generar murales, escuelas, a salir de Durango para estudiar, para capacitarse, no solamente a la capital o a otros estados con mayor desarrollo, sino fuera del país, en un momento en el que era muy difícil que esto sucediera, incluso en tiempos de guerras, en tiempos de crisis económicas muy severas. Entonces, me parece que el artista siempre está buscando esto, está buscando romper esas maneras de lectura de lo social, ¿no? Y en la actualidad hay una afluencia de información, hay una capacidad del artista de poderse colocar en diferentes escenarios internacionales, y siento que el auge que está teniendo Durango, al menos es señalado en la República, de que en Durango está sucediendo una revolución muy importante, sobre todo en materia de pintura, ya no digamos de música, de danza, de artes escénicas, que conozco muchas personas que están triunfando incluso hasta en Medio Oriente, no solamente en Europa, sino que ha habido una explosión muy interesante de todo lo artístico y todo lo cultural en el escenario de Durango. Entonces, bueno, me parece que sí, este categórico de conservador no nos va. Tal vez el público, ahí sí podemos decir, si tenemos un público que es un poco conservador, que es un poco más de provincia, que es un público que tal vez no esté tan acostumbrado a entender estas nuevas formas de arte contemporáneo, o no sabemos mucho acerca del arte conceptual, pero es algo que los artistas se van a encargar de que se vaya difundiendo. El artista siempre es una especie de pregonero de lo actual, va generando también una tendencia con sus ideas, con sus nuevas formas de interpretar estos planos de realidad. Así que creo que esta trascendencia del arte en Durango va en un crecimiento muy importante, sobre todo en materia de calidad. Me parece que últimamente los parámetros de calidad que se ponen aquí en el estado pues son reconocidos a nivel nacional e internacional, y hay mucha gente que está generando cosas muy interesantes, no solamente en un sentido estético, sino también en un sentido de pensamiento. ¿En qué momento o cuándo te da a ti quiero ser artista? O sea, ¿en qué, o sea, cuántos años tenías cuando dijiste yo, o cómo te llega No sé, yo creo que no lo podría definir a ciencia cierta, pero lo que sí sé es que obviamente si el artista es revolucionario y si tiene estas ideas, pues hay una afinidad muy interesante con la adolescencia. En la adolescencia es cuando uno rompe con las ideas que tienen sus padres,
cuando uno empieza a tener problemas con las figuras de autoridad en la escuela o con la religión, con estas ideas que son impuestas, que no son ideas que han surgido de una voluntad personal, sino que han sido cosas impuestas sobre uno. Y cuando uno está buscando esa libertad y se quiere sacudir todas estas amarras, yo creo que es cuando te das cuenta de que hay otras virtudes, cuando empiezas a entender y a conocer a otros artistas, a otros pensadores, y cuando formas parte de su manera de pensar y de ver la vida, ¿no? Ahí es, me parece, cuando incluso hasta por imitación tú tratas de ser como tal o como cual. Eh, Pasa algo muy interesante. Recuerdo esta figura de Sigmund Freud que habla del poeta y los sueños diurnos en uno de sus escritos. Y básicamente la idea es muy sencilla. De niños todos dibujamos, de niños todos modelamos, plastilina, barro. Nos genera una cuestión nata por estas formas de expresión creativa que van muy de la mano de lo artístico. Siempre he señalado que lo creativo es una cosa y lo artístico es otra cosa. Una persona puede ser muy creativa, pero no es artista. ¿Cuál es la diferencia? La especialización de ciertas áreas y la manera en cómo también lo desarrolla a nivel de sus pensamientos y a nivel de su propia experiencia vital. Un artista, para generar una obra de arte, tiene que generar las condiciones no solamente estéticas, no solamente de calidad del dominio de una técnica, sino que tiene que llevar un plus. Y ese plus generalmente está insuflado por una experiencia de vida que está diciendo algo más acerca de lo ya dicho, dice algo más acerca del carácter explícito de la obra. Hay un carácter implícito, que eso es dado por la vivencia del artista. Y en el aspecto creativo, cuando somos pequeños, pues todo mundo somos un pequeño artista. Pero luego cuando vamos creciendo, la vergüenza social, la restricción, el hecho de que tú ya estás creciendo, ya vas siendo un puberto, un adolescente, y luego eres señalado si te ven jugando, porque tú ya no puedes jugar. Te da vergüenza que te vean ahí dibujando o con tus juguetes, etcétera, etcétera. Y esa vergüenza hace que vayamos abandonando el ejercicio creativo, porque ya no es bien visto por la sociedad que tú estés perdiendo el tiempo haciendo dibujitos, que tú estés perdiendo el tiempo haciendo rimas o versos, porque eso no es productivo, eso no te va a generar plata. Es la idea social. Sin embargo, en este texto del poeta y los sueños diurnos, dice Sigmund Freud, el que continúa jugando y el que no tiene esa vergüenza social y el que no tiene esos impedimentos que son impuestos por lo social, es el artista, es el poeta. El poeta sí tiene permiso de jugar, el artista se da ese permiso de seguir jugando, ¿no? Pero ahora ha llevado todo esto a una causa superior, que es la elaboración de productos artísticos. Vamos a hacer nada más un cambio de memoria. Okay. Hablas de, hablas de creatividad, hablas que le llaman machetero y puesta en la escuela. Exacto, exacto. Ser 10 y sale a la calle y, o sea, si no hay alguien que me esté guiando, ¿a dónde voy? Regularmente son, los de 10 regularmente son personas que van a terminar de secretario de alguien. Estamos grabando. Okay. 3, 2. Entonces sí, esta idea de que siendo un niño aplicado en la escuela y de que obedeciendo todas las cosas que lleguen a tus manos vas a ser una persona de éxito, no. Hay una categoría analizando el carácter de lo mexicano también, de la mexicanidad. Hay un autor que se llama Rogelio Díaz Guerrero, que analiza una tabla de los tipos de mexicano. Y es muy interesante porque en esos tipos de mexicano, aquel mexicano obediente, abnegado, que continuamente está obedeciendo órdenes y tal,
no va a ser el que nos va a estar gobernando el día de mañana, no va a ser el que va a decidir el futuro del pueblo. Aquellos mexicanos que son un poco más, digamos, inquietos, que son como más proactivos, que de repente se meten en problemas con las figuras de autoridad, que de repente desafían un poco lo establecido, las leyes. Son aquellos que el día de mañana van a ser quienes dirijan el futuro del país, el futuro de la sociedad. No aquellos que permanecieron en el yugo de lo que se les dio, sino aquellos que se atrevieron también a romper un poco con los prototipos establecidos. Y es así, ¿no? Regularmente, y uno lo puede ver incluso con sus coetáneos de la escuela, aquellos que eran muy rebeldes y los que pensaban que no iban a dar un quinto por ellos después, porque no iban a poder tener la capacidad de ajustarse a un trabajo o de poder estar en un lugar seguro donde recibieran un salario, son los que al día de hoy tienen sus propios negocios, son los que al día de hoy viven en el extranjero, son los que al día de hoy están generando condiciones distintas, ¿no?, para dirigir el destino de una comunidad. Entonces sí, me preguntabas por el listo, dices, bueno, el creativo, el artista y los listos, ¿dónde están? No es lo mismo una persona lista a una persona sabia. Una persona lista es aquella que se va a ajustar al medio, ¿no? La definición de inteligencia lo dice tal cual, es la capacidad de adaptarse a un medio. Pero esa inteligencia o ese concepto de inteligencia está obsoleto. En la actualidad se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Howard Gardner ha sido un pensador que ha planteado que hay distintos tipos de inteligencias: la kinestésica, la verbal, la emocional, una inteligencia matemática, una inteligencia musical, etcétera, etcétera. Yo creo que también partir de este concepto muy particular a un concepto muy general donde hay una especialización de cada inteligencia es algo erróneo. Yo prefiero hablar de una especie de inteligencia más total, en donde el ser humano puede ir desarrollando cada una de estas inteligencias y potenciar una sola cosa, que es el ser. En la parte de psicología, el niño empieza a hacer un desarrollo lógico-matemático, ¿sí? A los 3 años empieza, según Freud, creo que es sí que dice, las etapas del desarrollo. Pues es que hay varios. O sea, que tiene de 3 a 6, de 6, o sea, va llevando las etapas del desarrollo del pensamiento. ¿Hay alguna relación de estas etapas de desarrollo con el arte? Porque una cosa es el desarrollo del pensamiento lógico matemático y otra es el arte, o sea, ¿van juntas o en qué momento? Por ejemplo, algo muy importante, a un niño no se le da historia ni en preescolar, sino hasta el 4º año de primaria. ¿Por qué? Pues porque no tiene desarrollado el pensamiento lógico matemático que le va a permitir comprender la historia, o sea, el tiempo y ese tipo de cosas. ¿Hay alguna relación con el arte o no? Sí, totalmente. Lo primero que hay que decir de todo esto, ya creo que caigo en lo que estás diciendo, de la teoría del desarrollo de Jean Piaget. Jean Piaget, porque la de Freud es la teoría del desarrollo psicosexual. Entonces, Piaget propone una cosa muy distinta, pero todos estos teóricos del desarrollo, la verdad es que están obsoletos, todos. Uno ve ahorita a un niño, cómo utilizan la tecnología. Decimos, ya vienen con el chip puesto. Le saben más a un teléfono, así no les haya dicho nadie una instrucción, y le saben más que tú o que yo. Por supuesto que tienen la capacidad de comprender acontecimientos históricos a muy temprana edad, pero nosotros los vamos limitando. No les damos las herramientas, nos apegamos a lo que dice un modelo educativo, cuando realmente el niño tiene muchas mayores capacidades.
Lo que sí sé es que si aquello que el niño tiene en capacidad de potenciar no se lo desarrollamos, no le ayudamos a que de cierta manera lo potencie, lo estimule, entonces todo aquello se va a morir. Por ahí de los 3 años el niño tiene una particularidad muy interesante. Su cabeza, proporcionalmente a la de un adulto, es más grande que su cuerpo. Y eso sucede porque hay un proceso de mielinización a nivel de neuronas, de todas estas dendritas que tienen las neuronas, que están estableciendo conexiones sinápticas entre ellas. Aquellas conexiones sinápticas que van encaminadas a ciertas funciones cerebrales que no se estimulan, automáticamente el cerebro las mata, ¿no? Si las estimulamos, el niño va a tener esa capacidad de desarrollar una inteligencia musical, una inteligencia matemática, una inteligencia verbal, una capacidad de abstracción, ¿no? Entonces, bueno, el arte va inmerso en todo esto. Y aquello que no le ayudamos a que lo potencie a un niño, pues sí, obviamente va a estar disminuido en cuanto a su probabilidad de que sea potenciado. Pero no es así de que ya no lo puede volver a recuperar, ¿no? Cualquier persona, una persona, el clásico ejemplo de Vincent Van Gogh, que empezó a pintar ya pasado sus 30 años, empieza a pintar y empieza a hacer cosas a una edad adulta y tiene la capacidad de desarrollarlo enormemente, ¿no? Con Van Gogh estuvo en una familia de pintor, bueno, que se dedicaban al arte, y la preguntaba en ese sentido. Yo ya no estoy jovencito. Una persona grande puede generar cosas artísticas. Totalmente. Tiene que empezar desde niño. No. Yo me he fijado, por ejemplo, los que estaban en el IMAC, que son pianistas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño los veía todo el día aquí en la Casa de la Cultura. He oído también del otro músico Viladoms. También desde chiquito no sé, la pregunta es, ¿se hacen o se desarrollan? Porque a ellos pues todo el día se la vivían ahí. Entonces digo, las dos cosas. Era casi su forma de vida, ¿no? Dice, es que es muy bueno. Pues sí, estaban todo el día metidos. Entonces, ¿qué tanto se hace uno o qué tanto se desarrolla? Las dos cosas. Hay gente que la tienen estudiando piano toda su vida y saben utilizar el instrumento y demás, pero no son capaces de componer o no son capaces de interpretar en una forma original. Interpretan cosas que están reproduciendo de algo ya visto y de algo ya hecho, y jamás van a ser artistas. Van a ser intérpretes, van a ser ejecutores de alguna melodía, pero no van a ser artistas. Un artista por eso tiene que tener esa capacidad de visión, de crear algo completamente nuevo, algo que es único, que es auténtico, que tiene cierta particularidad y que va a llevar implícito completamente ahora sí que su mano se va a ver en la obra que genere. Y la pregunta también es en este sentido. Yo a los 12 años estaba pintando, 10 años. Mi hija pintó a los 6 años. Pintó 8 años y pues ya. Se fue. O sea, y lo que hace uno es que tiene un cromo, le ponen a uno un cromo o algo, hace uno un diseño primero y luego va copiando, copia el cromo. Entonces, ¿en qué momento tú dices, sí va a ser? Digo, yo no soy artista. O sea, a lo mejor tengo bases, conocimientos, pero yo no soy artista. Genera, o sea, ¿en qué momento puedes decir, sobre todo cuando te ven aquí al museo, vale la pena hacerle una exposición, porque va a generar, va a ser un arte, o sea, sí tiene madera, y o sea, está copiando, pues, como dices, el piano, o sea, nada más toca como que de memoria se acabó, pero no hay eso
eso que generas nuevo, o sea, no sé cómo llamarlo. Arte. Ese Arte. es el arte. Ese es el arte. Eso, Ahí está. eso, Ese o sea, es el cosas, arte. o sea, Exacto. eso nuevo que nadie lo ha hecho, ¿no? Ese es el arte. Ahí qué bueno, ¿Cómo acabas te de das- responder sí. la pregunta. ¿Cómo sabes? O sea, y digo, porque el de que tú estés aquí dices, Es muy complicado, ¿no? Borges decía que él aplicaba el filtro del tiempo. A Borges le preguntaban por Vargas Llosa, le preguntaban por alguien más, decía, yo no los leo. Obviamente sí los leía, ¿no? Pero él decía, no, yo no leo cosa que no tenga 50 años de haberse escrito. Muy vivo, porque así pues con el filtro del tiempo ya puedes decir, estos sí valen la pena, estos no valieron la pena, yo me voy por los clásicos, ¿no? En el momento no sabemos. Se pensaba, por ejemplo, que el artista más influyente del siglo XX había sido Pablo Picasso, que dicho sea de paso le empezó a dibujar y a pintar, yo creo desde antes de hablar ya estaba haciendo eso. A los 15 años logró un academicismo increíble, un realismo increíble que ya lo quisieran grandes maestros. Y después de que logra todo eso, dice, es que esto no es. Y empieza a romper todas esas formas y empieza a encontrar sus propios lenguajes y es cuando Picasso se hace artista. Antes de eso sabía dibujar muy bien y tenía una técnica muy bien establecida, pero no era un artista. Entonces, me parece que no podemos nosotros decir este sí va a ser artista, este no va a ser artista. Les digo, se pensaba que Picasso era el artista más influyente del siglo XX. En la actualidad se dice no fue Picasso, fue Marcel Duchamp. Porque Marcel Duchamp cambia completamente esta forma de ver el arte y dice cualquier cosa puede ser arte, siempre y cuando yo tenga la intención de ver con otros ojos el objeto y quitarle ese afán utilitario y centrarme solamente en su cuerpo estético. Entonces esta forma de pensamiento es lo que ha venido cambiando completamente desde la década de 1920 hasta la actualidad en todo lo que es arte contemporáneo, conceptual, nuevas tendencias, etc. ¿Pudieras hacer, si es posible, no sé si cada quien tiene un estilo distinto, aunque vayan por la misma línea de lo abstracto o lo figurativo, pero si pudieras hacer alguna relación o hay alguna comparación que se pueda hacer con algo tan antiguo como un Dalí o algo lo que se está viendo con Banksy, por ejemplo, que pudieras rescatar o qué tipo de comparación se puede hacer con respecto a arte que ha pasado a la historia o a través del tiempo con algo que ves y te hace preguntarte por qué así o por qué está eso ahí o te hace incluso impresionarte con sobre todo me llama mucho la atención este artista Banksy, que nadie lo conoce y que aún así hace como cosas pues de una de un sentimiento que te evoca y que dices, ay, ¿por qué o cómo? Te hace pensar. No sé si pudieras hacerlo. Sí, me parece que la idea de esto es atender al arte no por nombres, ni por grandes obras, sino por lo que realmente te puede llegar a conmover en algún determinado momento. Recuerdo esta película de American Beauty, Belleza Americana, donde hay un chico que le gusta mucho estar filmando cosas y le dice a una chica, te voy a mostrar lo más bello que he filmado. Y lo que le enseña es el video de una bolsa que está en un remolino de aire. Y sube la bolsa de plástico y el remolino la suelta y parece que ya va a tocar el suelo y en eso la vuelve otra vez a agarrar el remolino y la lleva. El arte tiene que ser un momento de contemplación en lo cual se convoca a lo sagrado, aquello que está de cierta manera presente solamente cuando nosotros estamos dispuestos a verlo.
Ok. Es como este espacio de silencio, ¿no? Yo no puedo hablar de arte si continuamente estoy hablando y no dejo un espacio al silencio y a que se haga presente eso más que está en nuestra capacidad de entender el mundo. Entonces siento que el arte no tiene uno que ver una película de cierto autor, no tiene uno que ir al Vaticano a conocer la Capilla Sixtina, no tiene uno que ir al Museo del Prado a ver la Mona Lisa, no tiene uno que irse a eso y ver eso no es ver el arte. Ver el arte es que tú puedas, en el gesto de una niña, en el camión del colectivo, del transporte público, ver en una niña un gesto que va haciendo con un pedazo de papel. Y en ese momento ves algo que es arte, que es trascendental para ti en ese momento, ¿no? En cuestión del artista duranguense y en el tiempo que has estado dirigiendo el Museo Contemporáneo Palacio de los Gursa, ¿qué es con lo que más te quedas del artista duranguense? ¿Qué es lo que has visto, lo que te evoca y lo que puedes decir? Esto vivo con los artistas duranguenses actualmente. Pues eso ha sido algo muy importante porque me doy cuenta de que si el arte está vibrando en cualquier lado del mundo, es gracias a los artistas y no gracias a las instituciones. Las instituciones meramente se encargan de administrar los espacios que los artistas tienen que llenar. Es como pensar en una universidad donde hay los mejores maestros, donde hay las mejores instalaciones, donde tienen las mejores bibliotecas, todo de primer mundo, pero no hay estudiantes. Entonces la universidad no la hacen las paredes, ni no la hacen ni los maestros siquiera, la universidad la hacen los estudiantes. En el caso de las instituciones de cultura, no puede haber una institución cultural si no hay artistas que estén nutriendo la institución. Entonces a partir de ahí, lo mejor que me ha sucedido en el museo es estar trabajando continuamente con muchos artistas que generan muchas ideas, que continuamente están favoreciendo lenguajes discursivos estéticos muy importantes, que hay una gran gama de estilos, de tendencias, de ideas, y darte cuenta de que no aquello que te gusta es lo más importante o lo mejor. Hay cosas que a mí no me gustan, pero que digo, bueno, tiene mucha calidad, tiene sentido lo que este artista está proponiendo. A mí no me gusta, pero no es el fin poner lo que a mí me gusta, sino como institución incluso también poderle dar apertura a todas las manifestaciones artísticas que llegan a tocar la puerta. Por eso la necesidad de abrir espacios para todas las expresiones artísticas y culturales, por eso la necesidad de defender aquellas cosas que de repente se quieren censurar, que por miedo a no entenderlo o por ciertas ideas de que cómo esto se va a presentar, esto de verdad es arte, lo vamos a presentar, pues por supuesto que lo vamos a hacer. Ya las personas que vengan a ver las muestras se quedarán con su impresión de si sí o si no, de si vale la pena o no vale la pena. Pues lo peor que podemos hacer es censurar, silenciar, no permitir que se presenten esas cosas. Creo que cuando nuestra sociedad esté un poco más preparada para entender y favorecer y presentarle la oportunidad a todos los artistas que quieran decirnos algo, entonces vamos a hacer una sociedad muy distinta. Una sociedad que no censure, una sociedad que no haga alarde amarillista en los medios, sino que venga y pueda disfrutar y pueda generar una conciencia de qué es lo que somos como sociedad y por qué el artista está utilizando lenguajes violentos o lenguajes pornográficos para poder expresar su idea. Bueno, pues es que somos resultado de esos tiempos que estamos viviendo. Entonces el artista lo que hace también es ser el portavoz de su tiempo, y si su tiempo incluye todas estas cosas, necesariamente tiene que hacer mención de ellas. En ese sentido, y contemplando también ahorita
no sé, hablábamos de Durango y cómo ya nos explicabas de que el artista en realidad no es el conservador, sino el conservador es a veces la misma sociedad que se espanta ante ciertas cosas, y eso se ve mucho específicamente en la sociedad de Durango, que por cuestiones, llámense morales, religiosas o de un tradicionalismo, hay mucho arte que es difícil de percibir para esta sociedad que está categorizada en cierto punto neutral o moral más tranquilo, por así decirlo. Uh-huh. En sí es difícil para el artista poder expresarlo con este tipo de sociedad un poco más conservadora. Pues yo creo que sí, porque todo aquello novedoso puede provocar diferentes respuestas, pero regularmente la respuesta que genera es miedo, o genera risa, o genera violencia, ¿no? Cuando tú introduces algo nuevo en cualquier escenario, estas son las respuestas que comúnmente tienes. Difícilmente va a haber apertura, difícilmente va a haber comprensión, difícilmente va a haber una capacidad crítica, pero no crítica enfocada en lo que me gusta o no me gusta, o en lo que atenta contra mis principios o contra mi moral, o etcétera. Entonces sí es muy difícil para el artista poder entrar en ciertos públicos que tienen siempre, y no solo en Durango, en todas partes, tienen siempre esta necesidad como de cohesionar aquello que ya conocen, y lo que es diferente, lo que es distinto, lo que se sale del guión ya establecido, por supuesto que va a provocar estas reacciones. Pero ahí es donde el artista debe de tener la capacidad de poder defender aquel discurso estético que está presentando, de poder, más allá de simplemente arrojar su creación al público, acompañarla también de todo un andamiaje necesario para que se pueda entender cuál es la idea que está dando. Yo soy también de la idea de que el arte no hay que justificarlo mucho. El arte tiene que defenderse por el arte mismo, y cuando la obra va directa y clara y da su mensaje, las personas pueden llegar a entenderlo mejor y a decir, bueno, quizás a mí no me guste, pero puede que algo de artístico tenga, ¿no? Es como estos críticos que son como muy cuadrados, muy cerrados, y que dicen, es que si no es arte clásico y tradicional, entonces no es arte. Yo creo que no va por ahí. Hay muchas cosas que son clásicas y tradicionales y que no son arte, como hay muchas nuevas tendencias, el arte urbano, el land art, muchas manifestaciones nuevas de arte que me parece que tienen algo muy interesante que decir, tienen algo muy importante en cuanto a su mensaje. Y por supuesto que algunas de estas cosas son arte y otras no son arte. Algo que les quisieras decir a los artistas que no han podido, a lo mejor que ya tienen su material, tienen su muestra artística, pero que es precisamente el miedo a exponerse, a contemplarse desnudos ante la sociedad, que por lo que no lo han hecho. Pues yo creo que no podría decirles mucho. Realmente siento que va a llegar el punto donde tienen que entender también que parte de su proceso es aperturar lo que están haciendo ante un público. Es mentira eso de que el artista genere las cosas para él mismo. Si yo soy un escritor, no voy a escribir nada más para mí, estoy también escribiendo pensando en aquel que me va a leer. Si yo estoy pintando algo, estoy también pensando en aquel que va a ver lo que yo estoy pintando. Si eres músico, estás pensando en el auditorio que te va a escuchar, etcétera, etcétera.
A lo largo de la historia ha habido personas más inteligentes que las que han ganado el Nobel de física, de matemáticas, de literatura. A lo largo de la historia ha habido artistas más importantes que los artistas que han sido reconocidos, pero ha sucedido algo. Ellos han quedado fuera del registro de la historia y han quedado fuera porque se han cerrado. Y cuando todo aquello que tú puedes generar, todo aquello que tú puedes hacer, te lo guardas para ti mismo y lo encierras en tu estudio, quedas encerrado en tus cajas, en tus cosas, cuando tú te mueres, eso también se muere. El arte, para que pueda ser arte también, necesita esa parte, que es la parte de la interpretación del público, del auditorio, para que genere nuevas formas de pensamiento. Una obra de arte por sí misma no puede hacer nada, pero una obra de arte que es transmitida, que es enseñada, que es apreciada, que es contemplada, es una obra de arte que puede cambiar el curso de la sociedad entera. ¿Algo con lo que te gustaría terminar? Pues simplemente decir que el arte es una parte esencial de lo que somos como seres humanos. Si el ser humano se puede definir a partir de algo, más allá de una religión o de una economía o de un modelo educativo, es por su aspecto de religiosidad. No estoy hablando de una cuestión, decir esto es católico, cristiano, musulmán, sino su parte más espiritual. Y siento que en esa parte espiritual el arte va muy apegado. Entonces sí siento que el arte puede llegar a definir grandes cosas de la sociedad, más allá de políticas o más allá de gobiernos o más allá de ideas que van marcando tendencia en economía, por ejemplo. Siento que el arte tiene que ser como una parte a la que tenemos que voltear mucho más, apreciarla más, valorarla más. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy, just like me. Ever since I was little, it looked like fun.
it's no coincidence I've come